Hola. Bueno, cuáles son esos temas que van a cobrar más valor en esta época post-COVID y que van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, en la primera parte, entrando ya en la parte de reflexionar, pues bueno, aquí hemos querido ejemplificar un poco pues esta situación como una gran ola, ¿no? Una gran ola que va a cambiar nuestra historia. Eso ya creo que todos somos conscientes de que apareceremos en los libros de historia como la época en la que tuvo que hacerse una cuarentena masiva a nivel de todos los países y donde nos estamos cuestionando pues todo, ¿no? Las políticas económicas que conocíamos, bueno, muchos elementos que nos están cambiando. Entonces, bueno, la idea es que igual es porque yo soy española y soy gallega, de zona de mar, pues bueno, el mar, ahora que uno lo extraña también mucho, pero a veces te genera esa sensación, ¿no? Cuando es una ola muy alta y te da ese miedo que no sabes qué va a pasar. Entonces, se venía hablando mucho en los últimos años y seguro que en muchas de las conferencias, talleres, webinars, no tanto, hasta que nos dio a todos la webiranitis no había, pero sí un poco en los foros se hablaba del entorno VUCA, ¿no? Que estábamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Se les decía a las empresas, los tiempos cada vez son más cortos, el tiempo medio en que un modelo de negocio, una startup permanece son 12,5 años, tienes que estar constantemente reinventándote, es incierto el marco en el que te mueves, entonces necesitamos estrategias muy ágiles, hay mucha volatilidad y hay mucha complejidad, ¿no? Entonces, esto ya estaba ahí, pero lo que ahí vemos que no es un error, asoma un cisne, ¿no? Y un cisne, igual a alguien le extraña que por qué este cisne no es negro, porque pues también habréis leído o escuchado que se está diciendo que el COVID o esta pandemia que estamos sufriendo realmente es un episodio de cisne negro, ¿no? Un poco esos episodios en la sociedad, en la economía, que eran inesperados y que se presentan en un momento que sorprenden a todo el mundo. Entonces, bueno, a mí me gusta más esta visión que defiende un CEO americano, que es Richard Chambers, de una empresa, curiosamente, de auditorías, que él dice que estrictamente el COVID no es un cisne negro porque no cumple con las características de que realmente fuera un evento totalmente imprevisto e impensable. Y esto, si vamos a 2015 o así, y por ejemplo vemos una charla muy buena TED de Bill Gates, él habla ya de, la verdad es muy ilustradora verla ahora, porque él dice que el gran problema de la humanidad va a ser sufrir una pandemia y que los gobiernos no están preparados para eso, que bueno, pues todo el mundo tiene un sistema de defensa, dedica tiempo a tener a sus tropas bien preparadas para defendernos en caso de una hipotética guerra, ¿no? Pero no se está atendiendo a defendernos de una verdadera pandemia y que pues lo que está mostrando pues el ébola o todas las un poco virus precedentes es que va a haber una gran pandemia. Entonces, en ese sentido dice, no es tanto que fuera imprevisto, sino que es pues que la gente no se lo acababa de creer, ¿no? Y el efecto de que sea multicolor es porque, a pesar de que realmente no estaba previsto, lo que está teniendo es unos efectos súper devastadores en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito sanitario. Entonces, digamos que nos enfrentamos a un cisne con muchos colores, cada una de las plumas es diferente. Entonces, hay esa visión del cisne tecnicolor que realmente a mí me encaja más que la visión de cisne negro, ¿no? ¿Y qué aprendizajes nos deja todos estos cambios? Bueno, pues el primero, al hilo un poco de esto de pues no era tanto cisne negro, es un estado de alerta, que necesitamos estados que estén más a la alerta, con sistemas públicos más fuertes, más conectados a nivel incluso nacional y a nivel internacional y que puedan responder ante esta situación, ¿no? Otro mensaje, otro reto también que nos queda es que el desarrollo tecnológico, la ciencia,
pues ha cobrado un valor. Quiero decir, esta es la mejor campaña de divulgación científica que cualquier científico podría esperar, ¿no? Es decir, de repente nos hemos acordado de qué importante es la ciencia y qué importante es la tecnología. Y la gente está leyendo a diario noticias vinculadas a soluciones tecnológicas y por qué Corea está funcionando tan bien. Bueno, pero todo eso, quiero decir, lo que está funcionando también es aquella ciencia o aquel desarrollo tecnológico o innovación que realmente tiene un enfoque a resolver problemas de manera ágil y centrado en las necesidades reales. Entonces también estamos viendo que lo que se pone en valor es esa ciencia al servicio de problemáticas sociales, que también era algo que se estaba diciendo mucho en los últimos años. Y tanto es así que China, por ejemplo, ya ha anunciado que va a cambiar todo su sistema de valoración de investigadores para orientarlo a este enfoque, ¿no? Al enfoque más de resolución de problemas. Entonces, bueno, ese me parece que es uno de los grandes aprendizajes y retos que tenemos ahí y que va a cambiar a futuro. Un tercer aprendizaje es que se ha puesto en valor la época o la era colaborativa. Pues las personas que trabajamos ya en ámbito de innovación abierta y que creíamos que realmente el colaborar, el confiar, el compartir era importante, pues creo que ahora se ha visto un ejemplo real de por qué es importante, ¿no? Entonces, ahí al final han surgido todas las comunidades makers, han surgido iniciativas públicas que realmente han tenido más apoyo desde la parte de la sociedad civil y hemos visto que la colaboración sí o sí es necesaria, ¿no? Entonces, creo que esto también es un elemento interesante. Después creo que hemos vivido, y sobre todo los que somos economistas, que nos han explicado tanto el valor, el precio de los productos, claro, pues cuando hace 2 días el petróleo vale menos $50, pues uno dice, pero ¿qué aplico aquí? ¿Qué análisis de política económica, macroeconómica hago? Esto no tiene sentido, esto ya no es la ley de oferta y demanda, esto es impensable. Entonces, realmente lo que hemos visto es que el valor de la economía real, de las cosas que tienen valor por lo que son, y ahí pues todo nuestro sector agrario, todo nuestro sector alimentos y todo el sector que provee medicinas y bienes que son necesarios en esta crisis, nos hemos dado cuenta de que son muy valiosos, ¿no? Entonces, incluso a mí me sorprende que personas que trabajan en el sector alimentación o en el sector pues lácteo se sientan ahora orgullosas de un sector en el que trabajan porque por primera vez la gente los está viendo, ¿no? Entonces, y le está dando ese valor. Y por el otro lado, la economía local, la parte de por qué es importante tener cadenas de suministro que realmente estén más localizadas, que esté más cercano a mis proveedores. Se ha visto que esto también es importante y la gente le empezará a dar más valor en el futuro, ¿no? Y sobre todo pues a nivel de las industrias y a nivel de distintos sectores. Después también se ha visto desde el punto de vista de la iniciativa privada y de las empresas que se ha reconfirmado lo importante del propósito organizacional, es decir, aquellas empresas que aparte de hacer la actividad económica que hacen, realmente tienen un propósito, un para qué y un compromiso de valor compartido con la sociedad. Y esto se ha visto de muchas maneras, ¿no? Participando o apoyando pues a través de colaboración público-privada a los gobiernos, generando ellos también programa para sus propios trabajadores, pero creo que a futuro los consumidores sí van a valorar más aquellas empresas que realmente tengan un propósito y que hayan tenido en esta crisis una actuación más proactiva, ¿no? Vale, entonces esto era una reflexión así general que bueno, yo quería hacer un poco pues eso de lo que uno lee, de lo que uno escucha o comenta. También está supuesto a preguntas, a discusiones o a que alguien no coincida. Entonces, bueno, en la parte final de preguntas ahí pues debatimos sobre esto. Pero lo que quería mostrar ahora es, bueno, cómo se están enfrentando estos retos, ¿no? Es decir, bueno, están estos retos y cómo ha sido la actuación como a nivel general desde el sector como privado, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues la concentración es en no aguas, es decir, que tenga liquidez, que tenga tesorería, que le pueda pagar a mis trabajadores, que ninguno se enferme, quiero decir, es ese responder a esas urgencias, ¿no? Eso debe dar paso un poco a, bueno, voy a ir reaccionando
con ideas y métodos conocidos, ¿no? Que es un poco el segundo estadio de, bueno, reacciono, pero al final no salgo de mi marco de actuación, intento a un problema o una crisis actual aplicarle el mismo marco mental con el que venía trabajando. Y esto, bueno, puede tener algún efecto positivo, pero no muchos, ¿no? Entonces, la invitación que yo os hago es, pues dado que tenemos una ola ahí delante, que es este gran COVID, ¿por qué no la surfeamos? Es decir, bueno, pues arriesguémonos a subirnos a esa tabla sin saber, seguramente, poniéndonos un traje que va a ser incómodo, que nos vamos a mojar, que a lo mejor nos caemos, que vamos a experimentar, pero hagámoslo de manera colaborativa, es decir, generemos conexiones, asumamos esos riesgos, pero generemos conexiones con otras empresas, con otras instituciones de educación, con el propio sector público para salir a flote. Quiero decir, aquí creo que es más fácil arriesgarse a subir y avanzar un poco en este proceso, no yendo solo, ¿no? Entonces, pues también se está viendo en este sentido que aquellas empresas que estaban más cercanas a integrarse dentro de un ecosistema de innovación, pues esto les está resultando más fácil, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco, hasta aquí era el primer punto de esta reflexión general de aprendizajes. Y lo siguiente ya es pues traeros algunos ejemplos de iniciativas de empresas o actividades que están haciendo las empresas en distintos países un poco en este momento, ¿no? La frase que aparece aquí tampoco es casualidad, es como realmente no vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad no es el problema, ¿no? Quiero decir, al final el problema es esta situación que ha cambiado y ya va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener sí o sí que pensar en vivir en este escenario, ¿no? Vale. Entonces, la primera, que es más un ejemplo sectorial y que tiene que ver con lo que decíamos de la parte de la economía local, tiene que ver con los sistemas de producción locales, ¿no? Estos, bueno, los sistemas de producción locales en economía se consideran aquellas agrupaciones o aglomeraciones de empresas que podrían estar cercanas a clústeres, que están en zonas que normalmente no están en las grandes ciudades, son en zonas como más alejadas, que se concentra un número considerable de empresas, pues en sector, pues en este caso el sector calzado, que realmente se ve que tienen conexiones entre ellas, ¿no? Entonces, este es un caso de España, de varias zonas, pero sobre todo del Levante, donde existía este conglomerado de empresas que muy rápidamente estas empresas, aliándose con centros tecnológicos locales, fueron capaces de reconvertirse para empezar a ofrecer de manera rápida soluciones para producir mascarillas y para producir, sobre todo, pues, material también médico, ¿no? Batas que se necesitaban. Entonces, bueno, es un ejemplo que me gusta porque es a nivel sectorial, no a nivel de empresa, pero cómo esto ha facilitado, pues eso, la conexión entre empresas de un mismo sector y la colaboración. El siguiente ejemplo, que también es de España, el sector agro, y este me gustó mucho, es un webinar, la verdad, muy interesante que hizo el CEO de esta empresa, Capsa Food, Central Lechera Asturiana, uno de los principales grupos lácteos de España. Y ellos, bueno, en el primer momento se centraron en lo de no ahogarse, pero rápidamente, en la semana 2 de la crisis, lo que lanzaron fue toda una adaptación de sus canales de venta, ¿no? Entonces, adaptaron todo el canal Orea para pasar a Oreca, para pasar a canal consumo, y lo que consiguieron fue que multiplicaron por 2 las ventas en 2 semanas. Entonces, esto es un ejemplo que me parece interesante. Sí es cierto que el sector alimentación no es de los que está sufriendo en esta crisis, pero es un ejemplo de cómo actuó rápido, cambiando un poco toda su estrategia de canales de mercado, ¿no? Este es de Colombia y me gusta porque, bueno, Rappi es una empresa que destaca, es una startup, destaca por temas de innovación, y también me parece que esta crisis está sirviendo para acelerar. Es una aceleradora de cosas que no se han hecho en 10 años, se van a hacer en 6 meses. Esta mañana estaba en otro tema y hablando de los avances que se están haciendo en telepresencia. De estos 2 meses equivalen casi a los que se han hecho en los últimos 5 años. Entonces, lo que nos está poniendo esto de manifiesto
visto es que muchas empresas también pueden aprovechar, o es un buen momento para anticipar proyectos que tenían en sus estrategias de innovación o que querían poner en marcha, porque va a ser mucho más fácil probar esos proyectos, ¿no? Entonces, entendamos que esto es como un gran living lab de proyectos de innovación. Entonces, estos, bueno, son los robots que ya están repartiendo en Medellín, precisamente pues para evitar también el problema de las personas que reparten, ¿no? Porque bueno, ahora en esta situación uno lo piensa y dice, bueno, pues qué bien que yo esté en mi casa, pero al final hay cantidad de gente que está repartiendo, que se está también exponiendo en esta situación, ¿no? Otro ejemplo, y este, bueno, me vais a permitir porque es de Galicia y me hace mucha ilusión comentarlo, es una empresa muy curiosa, una empresa de cervezas, Estrella Galicia, originaria desde 1906, ha destacado siempre por sus campañas de marketing, por su publicidad, pero cómo ha actuado en esta crisis a mí me merece pues, todo el respeto y un poco de cómo lo han abordado, ¿no? Y es una combinación, lo que digo ahí, de propósito con en vez de los clientes. Entonces, en un momento en el que surge toda la cuarentena en España, lo primero que hace Estrella Galicia es anunciar que no va a hacer un ERTE, es decir, un expediente de regulación temporal de empleo, que va a mantener a toda su plantilla porque ellos son una empresa familiar. Entonces, aluden un poco a esa parte de, es una empresa que, como nosotros, vive la crisis. Y a la semana siguiente de que hagan eso, lanzan, bueno, y aparte ya estaban subiendo las ventas de cerveza, un poco era de los productos que más subían, ¿no? Aparte de la harina, la cerveza, y ya después de 3 semanas los tintes del pelo. Pues lanzan este proyecto, ¿no? Que es la cervecería de la resistencia, que es una venta online, es una fábrica online de cerveza en estos momentos, ¿no? Y os voy a poner el vídeo porque me parece muy chulo. Aquí os decís. Esta mañana somos los que nunca lo conseguirían. Somos de lugares remotos donde no se alza la voz. Somos los que conocen el valor de la palabra familia. Somos los demasiado pequeños para desafiar gigantes. Los que hacen de sus actos su mejor altavoz. Somos los que vistan lo que vistan jamás llevarán un disfraz. Somos los que nunca se rinden mientras exista una posibilidad. Si estás escuchando esto, ya sabes quiénes somos. Somos la resistencia. Vale. Bueno, y aparte de eso, están protagonizando la parte, bueno, financiando la parte de la Casa de Papel. Entonces, bueno, me parece un ejemplo de cómo mezclar muy bien una buena estrategia de marketing, un propósito y acabar tocando el corazón un poco de los clientes, ¿no? Otro ejemplo que tiene que ver con el uso de tecnologías para modelos de negocio enfocados a pymes, y de estos han salido muchos, es una página que se ha puesto de Adopta un Bar, ¿no? Que, bueno, pues un poco en España la cultura de bares y de tapas pues nos define mucho. Entonces, aquí lo que haces es, pues, de alguna manera, adoptar tu bar, que es el común o en los que vas siempre, y generarles como bonos anticipados de compra para cuando esto termine, ¿no? Después de esto han surgido muchas otras y en distintos países, pero esta ha sido como, yo creo que de las primeras, ¿no? Es el para cuando nos veamos, ha surgido después temas también para temas más enfocados incluso a peluquerías, salones de spa. Bueno, un poco este tema de los cupones ha sido bastante recurrido, ¿no? Este tiene que ver con una empresa que se dedicaba a la producción de hinchables para fiestas de niños y que ya desde que salió la crisis en China, ellos empezaron a pensar en producir hospitales hinchables para China. Vendieron 1 o 2 en China, pero ahora, por ejemplo, ya cuando han pasado aquí, México ha comprado 3 de estos hospitales, ¿no? Entonces, es una reconversión rápida de plantearte qué puedo hacer, qué hago yo o qué capacidades tengo y cómo me reoriento rápido a hacer otra cosa que hasta ahora no hacía. Entonces, el tener esa capacidad también de pensar en términos de aprovechar lo que tengo y lo que sé hacer, me parece como interesante.
Y el último ejemplo que os quería comentar para hacer así un barrido, y seguramente, pues lo que digo, habrá muchos más que tengáis y que podemos comentar, es un poco, pues eso, cómo también se está aplicando resultados de proyectos de I+D para generar nuevas soluciones. Este, por ejemplo, es un dron que se está utilizando en Indonesia para desinfectar espacios públicos. Y pues la empresa que lo está desarrollando, una empresa que tenía un prototipo para el sector agro, para fumigación de grandes superficies, ¿no? De agrarias. Entonces, bueno, es un ejemplo también de reorganización. Vale, pues hasta aquí os quería comentar un poco los ejemplos y ahora pasaríamos ya a la parte de recomendaciones, ¿no? Un poco más en detalle. Entonces, ¿cómo nos preparamos para este nuevo normal? Si ya sabemos que la normalidad no va a volver, pues ¿cómo va a ser este nuevo normal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí como todos, ahí también os diré, nadie tiene la respuesta. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, pues ¿qué nos espera? Yo he extraído aquí, ya os diría, tendría muchísimos más porque todo el mundo ha empezado a sacar proyecciones de lo que va a pasar, de cómo se van a comportar los mercados, de cómo, qué va, pero bueno, aquí he elegido uno de un informe de Monitor Deloitte porque me parece que es bastante sencillo de visualizar. Y entonces, bueno, lo que nos dice es un comportamiento, pues más o menos a un año vista, de cómo van a evolucionar los sectores, ¿no? Y entonces, también como veréis, por ejemplo, en la alimentación, que sería el sector verde, en el primer momento sube, como la empresa que os ponía de ejemplo de alimentación, y luego va a bajar un poco, salvo esta empresa que os digo que ha roto esta tendencia porque ha subido, porque ha sido muy fácil, ha sido rápido en cambiar el canal Horeca al canal consumo, ¿no? A partir de ahí, lo normal es que este sector tampoco se vea de manera clara afectada, es más, va a estar por encima seguro de valores de venta y pues, posiblemente, como lo que todos nos están diciendo es que nos volveremos más ahorradores porque al final también esto va a generar un efecto en los consumidores que es un efecto miedo, las situaciones extremas y que te llevan a esta incertidumbre, independientemente de que tú sigas en la misma situación, vas a tener ese efecto miedo, ¿no? Entonces, bueno, se espera que posiblemente las Navidades o aquellos eventos donde uno pues consumía más, pues no sea así. Entonces, eso les hará estar por debajo de lo que sería una Navidad normal, ¿no? El resto de sectores que aparecen aquí, retail, restaurantes y ocio, viajes y hoteles, van a ser los grandes afectados. Y bueno, después aquí se habla mucho, ¿no?, de cómo va a ser esta recuperación, si una recuperación más en V, que sería pues una bajada rápida pero una subida rápida. Eso que se decía en un primer momento, que sectores, sobre todo si veis el de restaurantes y ocio, que le podría pasar eso, que iba a ser más un desarrollo en V, que iba a bajar mucho, pero luego en cuanto se abriera la cuarentena todo el mundo va a recuperar. Bueno, lo que se está diciendo ahora es que parece que no va a ser tanto así, porque no parece que es como, pues puede salir todo el mundo de su casa y todo el mundo va a ir a restaurantes, porque no, porque nos volveremos más maniáticos con la limpieza, porque no queremos tantos espacios cerrados. Entonces, bueno, ahí la recuperación parece más lenta, ¿no? En el caso de hoteles, pues también va a ser bastante perjudicado, ¿no? Y ahí, bueno, aquí en este modelo ya le daban una recuperación en L, que es el siguiente modelo un poco que se está hablando, que hay una bajada, un descenso pronunciado y luego nunca acaba viendo como una recuperación, ¿no? Y el siguiente valoración sería como un modelo en 1. Entonces, bueno, aquí esto es una predicción que me gustaba compartir con todos ustedes, pero es una de tantas, ¿no? Aquí, ¿qué se espera que haga este nuevo consumidor? Un poco, y también haciendo un poco aquí, un poco situación de análisis, ¿no? Antes de la crisis, pues más o menos de media dedicábamos un 22% a la vivienda, un 17% a la alimentación, un 12% al retail, dependiendo, más o menos, ¿no? No todas las personas seguimos este patrón, ¿no? Pero por decirlo, a suministros un 9% y la capacidad de ahorro pues se situaba ahí entre el 8%, ¿no?
Durante el aislamiento, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que hay una pérdida de poder adquisitivo en muchas partes de la sociedad, con lo cual, de manera global, lo que se genera es pues eso, una crisis de no hay pues capacidad tampoco de comprar, ¿no? Eso baja, ese es lo que estaría arriba. El ahorro aumenta, pues sí, estamos más en casa, no tenemos mucho en qué gastar, ¿no? Realmente retail sí que sigue ahí a un 2% porque lo que se deriva mucho es a la compra online. La alimentación sube y, bueno, más o menos la vivienda, pues tienes que seguir pagando tu hipoteca, aunque, bueno, haya políticas ahora para retrasar los pagos, ¿no? ¿Qué va a pasar después en la postcrisis o un poco ya 2021? Pues bueno, según lo que dicen aquí, es que el ahorro sí o sí va a acabar subiendo, un 40%, ¿no? Es decir, vamos a pasar de un 8 casi a un 10, una variación del 40%. Que posiblemente los restaurantes bajen un poco. No, por lo que decíamos, por ese miedo a estar en espacios compartiendo con gente. Que los viajes y hoteles sí ya bajen más, es lo que se dice aquí. Que retail acabe perdiendo también porque se lo come la capacidad de ahorro y la alimentación pues que se acabe un poco al final moderando, ¿no? No va a haber ahí una evolución tan alta. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Que en esto hay muchos estudios de este estilo. Entonces, yo lo que diría es que la gran duda que se trata de dilucidar ahora las empresas y que nos veremos después del posconfinamiento es más antropológica que no econométrica. Entonces, creo que aquí no es tanto estudio de economistas, creo que no es nuestro momento, que es un momento de ir a otras disciplinas a ver qué es lo que va a pasar, porque estamos ante un efecto que por muchos análisis de datos duros que acabes haciendo te van a servir. Entonces, el primer mensaje que yo quiero lanzar es que tenemos que ser un poco más amplios en cómo hacemos este análisis y en cómo empezamos a dar estas predicciones de lo que va a pasar. Yo, como economista, no estoy cómoda dando como ninguna predicción hoy en día, sino es con una visión mucho más holística de esta problemática, ¿no? Pero algo sí que tengo claro, y es que la única certeza en la que vamos a vivir es en la incertidumbre. Y entonces nos tenemos que preparar para vivir en la incertidumbre. Nos tenemos que preparar, pues cuando uno vive en una zona de terremotos, yo ahora estoy en México, sabe lo que es vivir pensando en que cada noche puede haber un terremoto. Pues tú tienes que tener tu mochila lista para salir a la calle. Entonces, esa situación de vivir en constante alerta, creo que la tenemos que llevar a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? Aquí este es un de los miles de memes que te llegan estos días. Esta me pareció muy buena, ¿no? Yo era fiel defensora de que es bueno que las estrategias son muy importantes a nivel empresarial, pero coincido con Peter Drucker en que la cultura se come a la estrategia cada mañana. Es decir, una empresa puede tener un plan estratégico súper aterrizado, súper pensado, pero al final funciona por los valores, por cómo sea la cultura y el liderazgo de esa empresa. Entonces, eso que pasaba y que es cierto, ha venido el coronavirus y nos ha, pues eso, el pez grande se come al chico. Ahora el coronavirus se ha comido cualquier estrategia de cualquier empresa y cualquier cultura de cualquier empresa, es decir, lo ha absorbido todo. Y cuando teníamos todas las respuestas, aquellos que decían, no, yo tengo una estrategia clara, además muy dinámica, he trabajado mucho en los temas de cultura, somos una empresa innovadora, pero es que resulta que ahora nos cambian las preguntas. Entonces, tenemos que volver a partir de cero. Por eso, bueno, creo que es una época muy apasionante, pero muy dura va a ser para todos, ¿no? Y yo, lo que digo, si alguien se apuntó a este webinar pensando que iba a tener la respuesta de cómo van a ser las industrias del futuro, lo lamento, se pueden desconectar en este momento, pero sí querría dejarles interrogantes, porque creo que en este momento es importante hacernos muchas preguntas y empezar a buscar las respuestas de muchas maneras, ¿no? Entonces, la primera, y estas las dejo aquí en abierto para que veamos ahora al final de la sesión, es: ¿las necesidades y deseos de nuestros clientes serán los mismos? ¿Lo que yo produzco ahora mismo o el servicio que yo tengo le va a interesar a un cliente después de que haya pasado este periodo de confinamiento, que haya vivido una aceleración digital? Sí, no. ¿Ha de volver todo el mundo a trabajar a las fábricas?
¿Necesitaremos el mismo espacio para nuestras oficinas? Igual necesitamos oficinas más pequeñas porque no todo el mundo tiene que ir a trabajar. Bueno, hay que replantearse eso. Las competencias que existían y que teníamos en las empresas nos han servido, ¿eran las adecuadas o hemos sufrido por eso? ¿Será necesario contratar otro tipo de perfiles? Y esto lo decía el CEO que os digo de la empresa de alimentación, dice, nos hemos dado cuenta que vamos a necesitar otro tipo de perfiles, más cercanos al mundo de las humanidades en muchos casos. Si la distancia social se mantiene, ¿cómo se va a abordar la automatización? ¿Nuestras cadenas logísticas deben estar más cercanas? ¿No? Entonces, hay muchas preguntas que yo quería lanzaros y, bueno, en la fase final veremos un poco si atisbamos un poco la respuesta de cada una, ¿no? Lo que sí os voy a decir, para que nadie se sienta defraudado por haberse conectado, es lo que no cambiará o lo que seguirá teniendo valor. Y es en eso en lo que nos debemos apegar para construir esas industrias post-COVID con esa ADN un poco reforzado, ¿no? Entonces, lo que no va a cambiar es que sigamos aportando valor a nuestros clientes, a la sociedad, que ahora se va a considerar muy importante, y a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, creo que este es la esencia de lo que para cualquier empresa, en cualquier sector, se va a mantener. ¿Y cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo se puede una empresa plantearse responder a este propósito? Pues lo he abordado, aquí tiene mucho que ver con una figura de Jim Collins, ¿no? Jim Collins, que ha desarrollado muchos temas en cultura de innovación, pues él lo que dice es que la cultura de innovación realmente debe de suponer una ruptura en los niveles de liderazgo, ¿no? Él habla de 5 niveles de liderazgo que darse, que tiene que haber una disciplina en la gente. Esa disciplina de personas es una disciplina de pensamiento y entonces se hace una disciplina de acciones. Entonces, eso tiene que estar impulsado desde la dirección y es lo que me va a permitir generar un poco romper y salir de los elementos, ¿no? Esta cultura debe combinar 2 cosas. El agilismo, lo hemos dicho, todos los ejemplos que he puesto son de empresas que han reaccionado rápido. Y se reacciona rápido cuando se vive en entornos ágiles, cuando has dado el salto a empresas ágiles. ¿Cómo se vería una empresa ágil? Bueno, pues hay prácticas estables que combinan los temas más enfocados a la eficiencia y que podríamos distinguir entre las antiguas y las burocráticas, ¿no? Y prácticas más dinámicas que son las startups y las ágiles. Las ágiles combinan un poco de todo, es decir, esta es una organización ambidiestra en el sentido que es capaz de responder rápido a los cambios y al mañana, pero tampoco se desocupa de vivir en el hoy, que es lo que le da de comer, ¿no? Y es ese entorno, que veis ese símbolo de infinito que aparece ahí, que es esa parte de estar siempre ideando, probando y volviendo a probar, pero es ese espíritu de agilismo. Y ese espíritu de agilismo va a tener que combinarse con el de transformación digital. Entonces, aquí os he puesto este meme, también de los muchos que han llegado, seguro que los tengáis. Entonces, puede pasar 2 cosas de las empresas que estáis conectadas, que alguno le haga gracia y diga, me pasó a mí, y que otro diga, no, yo no me pasó, ya estaba. Entonces, a los que os haga gracia, pues que no os haga tanta gracia porque esto ha sido así, pero va a seguir siendo así, es decir, la tecnología ya no va a ser una opción. Entonces, el dar el salto a la transformación digital era una necesidad antes del COVID, se ha visto que es inevitable y pues lo que se ve es que ahora pues se va a llegar en peores condiciones que aquellos que ya habían dado el salto, ¿no? Entonces, la importancia es que la cultura que tengamos en nuestra empresa tiene que tener el agilismo y la transformación digital como la mano derecha y la mano izquierda en la que se va a apoyar. Lo siguiente es las personas. Lo más importante de las empresas, hagamos lo que hagamos, produzcamos o hagamos servicios, son las personas. Se ha visto aquí también con esta crisis que necesitamos líderes mucho más creativos, mucho más colaborativos y que realmente tengan un propósito claro y que tengan esta visión de conjunto, ¿no? Y esto, bueno, lo he rescatado, esto es una metodología propia que desarrollamos en IDON de liderazgo innovador, de cómo ayudar a los líderes de corporaciones a volverse esos líderes proclives a la innovación, ¿no? Con, bueno, 10 habilidades y sobre todo la actitud, porque al final la innovación es actitud. Si no tienes la actitud de hacerlo, pues difícilmente vas a poder hacerlo.
¿Y qué va a pasar con las capacidades de nuestros colaboradores? Que era una de las preguntas antes. Bueno, ya esto, y tampoco es nuevo, ya aventuraba el Foro Económico Mundial que en 2020 la tercera capacidad más valorada era la creatividad, que en 2015 estaba en el puesto número 10 y que realmente el pensamiento crítico era la segunda. Y esto es un mensaje de realmente las personas y las capacidades que tienen las personas en nuestras empresas están enfocadas a estas capacidades, porque si no es así, tendremos que pensar en cómo generamos esas capacidades, ¿no? Y esto es el concepto del Nomad. El concepto del Nomad que defiende Raquel Roca, que es una bueno, escritora y presentadora un poco española, es el del concepto del nómada del conocimiento. Es decir, es una persona que nunca deja de aprender, que es colaborativo, que tiene competencias digitales, sociables y sociales. Y es ese concepto de que toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo. Esa idea de yo hice mi carrera, 5 años, hice un máster y me puse a trabajar, va a dejar de existir. Y creo que ahora se está viendo más. Quiero decir, es necesario reciclarse constantemente y tener esta visión de, pues al final yo soy una persona que durante toda mi vida tengo que estar preparándome, ¿no? Y voy a desarrollar sobre todo la parte de creatividad para aportar valor a mi empresa. Y aunque antes dije la cultura se come en la estrategia, eso no quita que yo no tenga que tener una estrategia, ¿no? Entonces, la estrategia de innovación va a ser clave. Cuando me refiero a estrategia de innovación, no es el plan estratégico que tiene la empresa. La estrategia de innovación es cómo la innovación, dentro de ese plan, alineado con ese plan estratégico, me va a ayudar para conseguir aquellos resultados que yo quiero conseguir de impacto. ¿Por qué? Porque un plan estratégico normalmente nunca me lleva a grandes crecimientos. Si no son a través de la innovación, es donde yo voy a poder generar esas brechas y poder cerrar la brecha con lo aspiracional que tengo. Entonces, esta estrategia debe centrarse siempre en tener muy claro quiénes somos, el ADN de la empresa y por qué estamos en el mercado, que sería la estrategia actual, dónde jugamos para ganar, pues el desarrollo de mercados y de nuevas líneas de negocio, pero muy centrados en la parte de estrategia, pero la última parte, la proyección a futuro, que nos va a dar la innovación es dónde están nuestros horizontes de crecimiento, ¿no? Entonces, estos horizontes de crecimiento siempre debe tener dentro de la estrategia de innovación una empresa 3 escenarios en mente, el ahora, el nuevo y el siguiente. Y a veces que nos ha pillado que el nuevo y el siguiente se han venido casi todos juntos, ¿no? Y nos ha dejado un poco ahí, pues eso, como la ola, abatidos, efecto lavadora. Estos escenarios de crecimiento serían la estrategia del ahora, son los negocios centrales, es decir, lo que ahora producimos, más o menos nos va bien, tenemos los consumidores o así. Los negocios emergentes son aquellos negocios adyacentes en el sentido de partiendo un poco de lo que nosotros podemos hacer, podemos derivarnos a nuevos mercados. Y los negocios transformacionales son productos o servicios que no existían y que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y un poco si ponemos esto en el espacio, sería la Tierra serían nuestros negocios centrales, la Luna podrían ser los emergentes y Saturno podrían ser los transformacionales, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que se venía diciendo es que una estrategia normal es un 70-20-10, ¿no? Es tener un 70 de tu estrategia de innovación, pues en innovaciones como más incrementales, un 20 en emergentes y un 10 en transformacionales. ¿Qué va a pasar con esta crisis? Que eso se va a incrementar, quiero decir, porque al final mis negocios centrales van a ser mucho menos. Entonces, voy a tener que desplazarme a tener una estrategia mucho más activa en negocios emergentes y en negocios transformacionales. Bien, partimos de la cultura, de las empresas, de la estrategia y esto decía, las empresas que mejor funcionen son aquellas que no vivan solas, que estén en un ecosistema, relacionadas con startups, con universidades, con centros de investigación, con otras empresas, en vez de competir, coopetir, que se dice, ¿no? Trabajar juntos para mejorar la competencia de ambas.
Y eso va a tener que ser así. Entonces, pues lo que siempre se dice de pertenecer a clúster, de estar en más proyectos relacionados con universidades, proyectos con startups, esto va a ser la esencia en este cambio, ¿no? Y finalmente, no nos podemos olvidar que antes de esta crisis estaba una crisis climática que sigue ahí, está un poquito escondida, pero sigue ahí, que al final toda nuestra estrategia como empresa o nuestra actividad va a tener que tener un propósito verde y un propósito sostenible. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos también en el tiempo y de alguna manera acercarnos más a esos consumidores, ¿no? Por último, esto es una frase también de Raquel Roca que os comentaba antes del libro de Nomads que tiene, y también tiene otro de Silver Surfers, que son los surfers, que dice que los grandes surfeadores de estas olas que nos van a cambiar va a tener que ser el talento silver, ¿no? La puesta en valor de todo el talento de personas mayores. Entonces ella, bueno, dice que las empresas que mejor se posicionarán en el futuro son aquellas que sean ágiles, combinando su cultura, sus espacios y su tecnología, pensando en la diversidad total, edad, género y cultura. Entonces, creo que cada vez veremos más mezcla de personas de distintas disciplinas, veremos más personas de distintas edades, las tecnologías sí o sí nos marcará, seamos nativos digitales o no lo seamos, y la cultura de la agilidad pues tiene que permanecer ahí. Entonces, creo que he cumplido mis 40 minutos, me he pasado 2, pero vamos bien. Está muy bien. Vale. Ya, muchísimas gracias, Sandra. Y me parece muy interesante todo lo que mencionas. El tema de evolucionar, pues es algo que debería estar inherente en todos nosotros. Y creo que quedó bastante claro con esta explicación que nos diste un poco hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde tenemos que evolucionar, no solamente las empresas con sus modelos de negocio, sino también nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades nuevas tendríamos que adquirir y trabajar en ello para mantenernos también atractivos dentro del mercado laboral? Entonces creo que es parte de todo un ecosistema que tenemos pues, que ser parte de eso, no nos podemos quedar fuera de eso, ¿no? Entonces, quiero pasar ya a la parte de preguntas. Entonces, los voy a invitar a todos los que están conectados que nos vayan haciendo sus preguntas en el chat para poderlas ir respondiendo en estos últimos 7 minutos que nos quedan con Sandra. Entonces voy a hacerte, Sandra, la primera pregunta, me parece bastante interesante. Dice, reflexionando en el tema de los carritos de Rappi y tomando en cuenta el tema del empleo, ¿cómo se podría revertir el tema del desplazamiento de plazas de trabajo por parte de máquinas? Ahora que han acelerado muchos procesos, y me imagino que pues también muchas organizaciones estarán pensando en la parte de la automatización. Exactamente, sí. A ver, este es un tema interesante. Ya antes de la crisis, con algunas ciudades en España, trabajamos este tema, ¿no? Por ejemplo, en alguna ciudad muy industrial en Cataluña, para pensar desde el sector público planes de reactivación o planes de readaptación de personas que sí o sí la transformación digital y la industria 4.0 iba a desplazar. Entonces, esto es algo que seguramente no va a poder hacerse a nivel privado de las empresas y tiene que ser una preocupación desde los gobiernos, ¿no? Es cómo sus estrategias o sus políticas ahora van a ser para poder reciclar, porque esto va a pasar por reciclar a esas personas e insertarlas en nuevas necesidades que se van a dar. Es cierto que la automatización destruye empleo, pero genera otro tipo de empleo. ¿Qué ocurre? Que en un primer momento el empleo que te genera es un empleo para el que las personas a las que les has destruido el empleo no están preparadas. Entonces, ahí también la agilidad tiene que darse desde el sector público en tener muy claro, o bueno, desde agrupaciones también empresariales, en generar esos planes de reubicación y un poco reactivación de personas en el sentido de que sean personas que aporten valor dentro de esta nueva economía. Exactamente. O sea, de hecho, si al final de cuentas las máquinas siguen siendo creadas y programadas por seres humanos. Entonces, como dices, se cerrarán unos, pero se habilitarán otros. Entonces, ahí es donde tendríamos
que enfocarnos como individuos y prepararnos en esas líneas. Otra pregunta, bueno, aquí quieren saber tu punto de vista sobre innovaciones que tú conozcas en el servicio o en la industria de la belleza, las estéticas, el spa, que obviamente sabemos que son modelos muy presenciales y que ahora tendrán que evolucionar. Sí, 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 sí. De hecho, cuando yo vi la idea esta de Adopta un Bar ya en marzo, lo primero que pensé es que aquí hay que hacer un Ponte Guapa. Es como, sería lo mismo, el mismo modelo, pero en el que yo pues anticipe mi compra de peinados, tintes de pelo, sesiones de belleza para cuando esto termine y de manera que generes liquidez para esas empresas. Entonces, en ese sentido, es curioso que de las iniciativas que he estado un poco siguiendo se han hecho mucho en tiendas al por menor, en otro tipo de sectores, pero para el sector belleza no se ha hecho y a mí me tendría todo el sentido. Pero ahora esto como anécdota, pues sí, mi peluquera me ha mandado un WhatsApp diciendo, oye, voy a sacar unos bonos, que es en el sentido de, pues si compras un bono de 1.000 pesos, cuando lo puedas canjear después de la crisis va a costar 1.500 pesos y me anticipas el dinero ahora. A mí se me hizo muy triste porque dije, no, es que yo te pagaría lo mismo, 1.000 pesos o incluso te pagaría más. Es decir, te pago ahora 1.200 si luego me das un servicio de 1.000. Porque si yo lo puedo hacer, pues una manera también de colaborar, ¿no? Pero bueno, el sector belleza es un poco el tema este de bonos, lo que se me ocurre, porque al final, claro, es un sector súper presencialista, es decir, yo no puedo salir. Y aquí, bueno, siguiendo con la cultura de los memes, que ha sido aquí también una aceleración, justo me mandaba uno que decía, el ayuntamiento va a fumigar con tinte, entonces se ruega que saquen la cabeza todos los martes a las 6 de la tarde. Entonces, aunque esto es en plan chistoso, pues bueno, no sé si puede haber alguna técnica que permita, pues eso, la fumigación con tinte. Me imagino que tendrán que ser colores por días, pero podría pensarse ahí. Claro, o sea, buscar maneras creativas de comunicarnos. También, o sea, parte de las nuevas tendencias actualmente que las empresas podrían aprovechar es este concepto de colaboración y empatía que se espera no tanto de los ciudadanos como de las empresas. Entonces, quizás combinar esos mensajes, como tú dices, si bien te doy este descuento, pero también yo como individuo también quiero aportar y ayudar, entonces podemos generar ahí nuevos esquemas de modelos de negocio. Muy bien. A ver, otra pregunta dice, muchas de las empresas actualmente se encuentran en una crisis financiera, muchas otras a punto de caer en la bancarrota. Los líderes de finanzas continúan evaluando formas de recortar gastos. ¿Qué consejo les dieras a los empleadores para evitar despedir gente y perjudicar a más familias? Pues bueno, a ver, aquí no sé si pueda responder esta pregunta porque no es tanto mi ámbito, toda la parte como más financiera y fiscal, pero como recomendación general, claro, es muy duro que una empresa, pues al final, si no tiene la liquidez suficiente para poder seguir pagando, pues que se tenga que sumar a estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues países como Finlandia sí que han destacado mucho desde el gobierno apoyando a las empresas con estos planes para generarles o reactivarles un poco la liquidez y impedir que eso pase, ¿no? Entonces, creo que un director financiero, por muchos números que haga, no le van a cuadrar ahora, porque si no hay entrada, pues no puede haber salida. Quiero decir, esa es una ley básica de la economía, ¿no? Claro, sí, es verdad. A ver, una siguiente pregunta dice, gracias, Sandra, a tu criterio, ¿cuál podría ser el siguiente cisne negro tanto en Ecuador como para el mundo? Oye, pues mira, si lo supiese, os juro que no estaría en este webinar, estaría, vamos, hablando con los líderes, sí, creando algo para evitarlo. Precisamente los cisnes negros lo que tienen es que nadie sabe que iban a suceder. Entonces, por eso, esto como era mínimamente esperable, lo que pasa es que no hacíamos caso igual de las señales o a las personas que lo decían o un poco al ámbito científico,
pues era mínimamente predecible, pero no, yo no creo que ni yo ni nadie, bueno, si hay alguien que lo haga ya le darán el Nobel ahora mismo y si lo descubre. Sí, muy bien. Bueno, vamos ya a pasar a la última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo. Dicen, ¿qué estrategias se pueden aplicar para ayudar a que los negocios tradicionales no tecnológicos puedan tener una transformación digital dentro de una economía local? Perdón, es que se cortó un poco el sonido. A ¿Puedes ver, repetir, porfa? sí, otra vez. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para ayudar a los negocios tradicionales o no tecnológicos a tener una transformación digital en una economía local? Vale, bueno, pues yo creo que eso, el tema este de las prácticas que uno comentaba de las plataformas que generan un poco la anticipación de consumo y les generan liquidez en los primeros momentos. Después, temas más enfocados a dar canales de venta online. Ahí hay también varias iniciativas que ha habido en el sector agro de conectar directamente a proveedores, a productores, perdón, con consumidor final. Entonces, todo lo que sea, pues eso, generar un poco la conexión con consumidor final a través de plataformas tecnológicas, creo que puede ser una solución. Y ahí, pues a nivel de pequeño comercio, tendrá que ser de manera agrupada. Creo que además en el caso de Quito yo vi también una iniciativa que estaba con Quito como liderando, que iba también un poco en este sentido de apoyo al pequeño comercio a través de tecnología. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por este espacio tan valioso que nos diste, por habernos compartido esta información. Recuerden que esta presentación les vamos a compartir idealmente el día de mañana para que puedan pues acceder a los datos que nos compartió Sandra el día de hoy. También invitarlos como parte de Handitech Academy. Su enfoque es justamente reorientar a todas estas profesiones que quizás vayan perdiendo fuerza durante, o sea, digamos, en este mercado, porque si bien se están cerrando muchas plazas de trabajo, se están abriendo muchas otras plazas de trabajo. Hay que investigar un poco más sobre cuáles son estas tendencias. Sabemos que temas relacionados con datos, ya vimos también algunas habilidades blandas que nos planteó también Sandra, pero los invito a que se capaciten en temas relacionados con tecnología, con analítica de datos. Yo creo que al menos las últimas tendencias han salido pues positivas y favorables hacia ese rumbo. Entonces, invitarlos para que también visiten nuestra página en Handitech Academy. Tenemos nuestra plataforma de cursos online justamente orientadas a temas de ciencia de datos y Big Data, para que aprovechen estos momentos y reenfoquen sus esfuerzos profesionales y se capaciten en nuevas habilidades para el futuro y que ya está muy cerca. Entonces, muchísimas gracias también a Conquito y a todos los que se han unido en esta iniciativa de webinars, a Sandra por este espacio y pues invitarlos a que sigan pendientes de más información. Yo igual les voy a dejar el link también de acceso a los cursos que tenemos y pues esperamos que sigan pendientes y nos acompañen en nuevas iniciativas. Muchísimas gracias a todos y buena semana.